Hace poco, una delegación ucraniana, no encabezada en este caso por Vladimir Zelensky, ya estuvo visitando a las dos empresas armamentísticas más importantes de Estados Unidos y lo estuvo haciendo básicamente para hablar o tratar de preparar de alguna forma este tema de los Tomahawk, que son precisamente estas armas que podrían participar en una provocación realizada por parte de Ucrania, aunque podrían ser realmente varios tipos de provocación. Durante una reciente visita a los Estados Unidos, la delegación ucraniana, que incluía a la primera ministra, Yulia Sviridenko, y también al secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, el primer viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Kulitsa, y a la embajadora de Ucrania, Olga Stefanishnya, se reunió con los directivos de la empresa estadounidense de defensa. En primer lugar, Raytheon, fabricante del misil de crucero terrestre Tomahawk, así como con representantes de Lockheed Martin, que produce a su vez el sistema estratégico de alcance medio Tifón, que es precisamente este sistema terrestre con el cual se realizan los ataques vía Tomahawk. En este sentido, Donald Trump ha anunciado recientemente algo que os diría cambia bastante orden de las cosas en el frente, puesto que no solo ha hablado de la posibilidad de que Ucrania reciba estos Tomahawk, que en última instancia, hay que entenderlo muy bien, van a ser manejados por Estados Unidos porque los mapas que se cargan dentro, todas las coordenadas de GPS, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el sistema operativo del Tomahawk en sí, necesariamente va a tener que ser manejado por Estados Unidos, porque ahí hay cosas que Ucrania no puede ni tocarlas y que Estados Unidos en ningún momento lo permitirá. Ahora parece que han aparecido instalaciones terrestres que permitirían a Ucrania efectivamente lanzar estos Tomahawk sin utilizar, por ejemplo, bombarderos estadounidenses o destructores estadounidenses, pero realmente el último control lo va a tener siempre Estados Unidos. Esto hay que tenerlo clarísimo. Pero Donald Trump en sus recientes declaraciones no solo habló de los Tomahawk, habló de la posibilidad de una ofensiva por parte de Ucrania, lo cual, y esto lo vamos a ver ahora mismo en imágenes, es una absoluta locura, pero locura en términos totales, porque pondría al Estado ucraniano en una situación en la cual pues va a perder ya lo último que pudiera quedarle de hombres. Os pongo directamente las declaraciones de Donald Trump en gran pantalla para que podáis leer estos subtítulos y ver qué es lo que dice exactamente, porque esto es, repito, absolutamente fundamental. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. No, we'll be talking about the war with him, and we'll be talking about, I mean, they want to go offensive. I'll make a determination on that, but they would like to go offensive, you know that, and we'll have to make a determination. Ucrania quiere ir en una ofensiva. Todos lo sabéis, dice Donald Trump, a la vez que también comenta lo que la India ya ha desmentido por activa y por pasiva. Habla de que Nueva Delhi, un poco menos que la ha confirmado el propio Modi incluso, que no comprará más petróleo de la Federación de Rusia. Tenemos que conseguir eso mismo, dice Donald Trump, también de China. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, acto seguido, salió a decir que la India va a hacer exactamente lo que beneficie a su población en todo momento. Vamos, me imagino desmintiendo de una forma bastante suave, pero al fin y al cabo bastante rotunda las declaraciones de Donald Trump. Pero lo más importante, Ucrania se está preparando para una ofensiva y Donald Trump, lo dice sin ningún pudor, tiene que pensarse el si autorizarla o no autorizarla. Vamos, ha dicho prácticamente esto de forma literal. Aquí tenemos algunas de las consecuencias de las ofensivas anteriores por parte de Ucrania, mientras vamos comentando la situación de las cosas en el frente a día de hoy. Esto que estáis viendo, que son ataques de la Federación de Rusia por un lado, tremenda pérdida de equipo militar, de personal también de las Fuerzas Armadas de Ucrania, realmente son las consecuencias de las decisiones ucranianas, sí, pero en primer lugar de las decisiones estadounidenses, y en última instancia son las consecuencias
de la anterior ofensiva ucraniana, para recuperarse de la cual han necesitado 2 años nada más y nada menos, porque ha habido, es cierto, ataques de contraofensivas más pequeñas, o mejor dicho, contraataques en algunas zonas del frente muy puntuales, pero lo que es una ofensiva a gran escala, la última que Ucrania llevó a cabo fue en el año 2023. Pues bien, ahora con estos antecedentes que estamos viendo ahora mismo en pantalla, parece que Ucrania, tras perder más de 1 millón de efectivos ya a esta misma fecha, la gran mayoría de los cuales se perdieron precisamente en estas ofensivas que representaron una auténtica carnicería para las Fuerzas Armadas de Ucrania, decide prepararse para una segunda. Por ahí, por el chat, estaba leyendo que todo esto podría deberse a una distracción. Hay una suerte de vídeos en este mismo canal donde hemos estado comentando la posibilidad de que Ucrania sacara una producción de misiles propia y que tenía que ver con producir misiles muy baratos a razón de unos 50-60 mil dólares en Dinamarca. Si queréis ver este vídeo, yo creo que se denomina algo así como apagón en Moscú, porque es precisamente una de las cosas que el régimen de Kiev va a intentar provocar en última instancia, un apagón definitivo en la Federación de Rusia, sí, pero sobre todo en Moscú, para que el efecto sea mediático a más no poder. Sea como fuere, podría ser que todo este asunto de los Tomahawk, que ahora cuadran muy bien dentro de esta nueva ofensiva de Ucrania, sin duda alguna, entre otras declaraciones del régimen de Kiev, encuadren a la perfección en estos preparativos para una nueva ofensiva de Ucrania, que me imagino la estarán preparando ya para la campaña de primavera-verano, si es que para entonces queda algo de lo que son las líneas del frente actuales, porque ahora, y lo vamos a ver enseguida, se están produciendo muchísimos, muy grandes avances por parte de la Federación de Rusia por la totalidad, os diría, del frente ucraniano. Y lo que hay que destacar aquí de forma especial es que Ucrania va a intentar, bueno, ya no tanto un ataque mediático a la desesperada, me imagino va a intentar contentar a los socios occidentales en este último intento de llevar a cabo una ofensiva medianamente exitosa. Aquí es donde llegamos a la situación actual, donde esta ofensiva se complica por un lado por falta de apoyos por parte de Occidente, porque Donald Trump de momento no ha confirmado nada en términos exactos, pero también se complica por parte de la Federación de Rusia, que sigue llevando a cabo ataques absolutamente estratégicos, tratando de desmantelar pieza por pieza toda la infraestructura energética de Ucrania. La Federación de Rusia responde y lo hace de forma absolutamente constante y ahora de forma absolutamente metódica. Incluso os diría, esta misma noche, de hecho, se ha producido otro ataque por parte de la Federación de Rusia contra las Fuerzas Armadas de Ucrania y los objetivos más estratégicos dentro de Ucrania. Y aquí lo que recalcamos de forma especial es que dentro de este ataque se está hablando de una utilización absolutamente sin igual de los misiles de la Federación de Rusia. O sea, es un ataque con drones, sí, pero que sobre todo ha contado con una participación muy singular de los Iskander en cuanto a la cantidad. Esta noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron una cantidad récord de misiles balísticos Iskander-M y KN-23 contra objetivos en Ucrania. Según fuentes ucranianas, se utilizaron hasta 26 misiles Iskander-M, KN-23, 2 misiles hipersónicos Kinzhal, además de 2 misiles de crucero Iskander-K y 7 misiles Ja-59-69. El principal objetivo del ataque fueron las instalaciones de extracción de gas en las regiones de Poltava y Kharkov, cuya actividad ha sido absolutamente suspendida. En este caso llaman especialmente la atención las declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa de Rusia. En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio ruso, esta noche se llevó a cabo un ataque masivo con armas de alta precisión y de largo
largo alcance lanzadas desde plataformas terrestres, aéreas y marítimas, incluyendo misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal, así como drones de ataque contra la infraestructura energética gasífera que sustenta el funcionamiento de las empresas del complejo militar industrial ucraniano. Aquí tenéis las imágenes de estos ataques y realmente lo que destacamos aquí de forma especial es que los apagones en el territorio ucraniano se están volviendo cada vez más y más habituales. Esto por un lado, pero por otro, hay otro detalle sumamente peligroso, yo os diría el que más para el régimen de Kiev, porque ahora mismo la Federación de Rusia está llevando a cabo ataques que afectan a la infraestructura crítica. Ucrania necesita el gas tanto para utilizarlo por su cuenta como para venderlo, por supuesto. Así lo escribe un analista militar de la Federación de Rusia. Hoy se dio el golpe principal en el que se utilizaron misiles balísticos Iskander-M, misiles de crucero Iskander-K, misiles hipersónicos Kinzhal y más de 100 drones Geraint contra los yacimientos de gas y la infraestructura de las regiones de Kharkov y Poltava, donde antes de la guerra se extraía el total alrededor del 90% del gas ucraniano, todo el gas ucraniano. Además, estos no son los primeros ataques aquí y estamos destruyendo sistemáticamente nuevos y nuevos objetivos, al mismo tiempo que Rusia remata aquellos que en ataques anteriores sufrieron daños relativamente pequeños. Aquí estáis viendo algunas consecuencias y esto tiene sin duda alguna una tremenda relación con lo que sucede también en términos militares, porque en estos mismos momentos la Federación de Rusia está avanzando de forma absolutamente metódica sobre el frente ucraniano. Aquí tenéis algunos esbozos de lo que está ocurriendo en términos reales. Los principales avances se están produciendo en estos mismos momentos en la región de Kharkov, muy particularmente en la ciudad de Kupiansk, donde, y pues de allí precisamente son estas imágenes donde la Federación de Rusia ya ha entrado en el centro, por un lado, ya está, y lo dicen fuentes ucranianas, incluida la diputada famosa de la Rada Suprema, que bueno, a la que tanto acusa el propio régimen de Kiev de ser algo así como una colocada por Estados Unidos, vamos, como si no lo fuera el propio Zelensky. Pues ella ha hablado en términos de que Kupiansk ya no tiene salida alguna, no queda salvación para esta localidad. La Federación de Rusia ahora está rematando el trabajo. Ayer dábamos la última hora de que la localidad se encuentra absolutamente rodeada y ahora mismo va a comenzar lo que es el trabajo de limpieza, donde las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia van a ir metódicamente limpiando efectivamente la zona de efectivos de Ucrania, tanto efectivos militares en términos de personal como efectivos militares en términos de equipo militar. Aquí estáis viendo el trabajo de los drones de la Federación de Rusia, cómo están transcurriendo estos avances en la localidad de Kupiansk, que ahora mismo va a suponer un antes y un después, entre otras cosas, para la moral de las Fuerzas Armadas de Ucrania y os diría de la población civil de Ucrania en su totalidad. Y es que ahora mismo Ucrania está recibiendo de forma constante el mensaje por parte del régimen de Kiev de que las cosas están yendo a la perfección, que se están rechazando uno tras otro los ataques por parte de la Federación de Rusia y que por lo tanto todo está transcurriendo dentro de la más absoluta normalidad. Pero Ucrania necesitará hacer algo para tratar de tapar esta situación, porque llegará el momento en el cual, y aquí ya tenéis una pista, no sé si alguno ya sabe de qué se trata o si no, pero sea como fuere, Ucrania necesariamente va a tener que enfrentarse de forma directa a este momento en el cual va a tener que reconocer la pérdida de territorio, la pérdida de soldados, la pérdida de equipo y, por supuesto, el golpe va a ser tremendamente duro, sobre todo en términos mediáticos, que es la parte más importante a día de hoy para el régimen de Kiev. Y en este sentido, y aquí es donde llegamos, ¿no?, a la parte mollar de todo esto, Ucrania necesitará llevar a cabo una suerte de provocaciones
de las cuales de unas tratará de culpar a la Federación de Rusia y otras directamente irán a perjudicar no solo a Rusia, sino a sus aliados más estratégicos, prácticamente a sus amigos. En este sentido, Vladimir Zelensky prometió complacer a Donald Trump. Mañana esperamos esa reunión entre Zelensky y Trump, pero con anterioridad ha llevado a cabo al menos 2 llamadas con el presidente estadounidense. Como siempre, Vladimir Zelensky reporta que las llamadas han sido todo un éxito, pero hay varias fuentes que de hecho indican todo lo contrario, que no está consiguiendo los Tomahawks que tanto desea, necesita ofrecerle algo a la parte occidental. Y por aquí es precisamente donde llegamos a una de las provocaciones probablemente más peligrosas. Vladimir Zelensky ya ha declarado que va a sorprender gratamente a Estados Unidos, va a complacer, incluso se podría decir, a Donald Trump. Y aquí estamos hablando de varias provocaciones que el régimen de Kiev podría llevar a cabo, tanto en el territorio de la Federación de Rusia como incluso en el territorio ucraniano. Hay varias fuentes que están hablando de la posibilidad de que Ucrania acceda a las instalaciones de Chernóbil y trate de utilizar estos residuos atómicos para crear una bomba nuclear sucia. No se sabe si para utilizarla en el territorio de la Federación de Rusia o si para utilizarla en el territorio de Ucrania y culpar de ello a la Federación de Rusia. Esto por un lado. Por otro, hay que tener en cuenta que hay un punto absolutamente estratégico que Ucrania ahora mismo está intentando atacar como sea, que es el gasoducto La Fuerza de Siberia. Y lo tenéis ahora mismo aquí en estas imágenes. Y es que es el gasoducto estratégico que está llevando estos recursos naturales tan preciados de Rusia directamente a China. Esto asegura, por un lado, el sustento de la Federación de Rusia, no el total, pero una parte muy importante, y asegura que la economía rusa puede efectivamente resistir a este esfuerzo de guerra que no está siendo precisamente pequeño. Por otro lado, esto supone un golpe muy duro no solo para Rusia, también para China, que teniendo en cuenta la gran capacidad de este gasoducto y las posibilidades que ofrece en el futuro de aún mayor cooperación entre China y Rusia, sería un golpe en términos de inversiones perdidas, entre otras cosas, directamente para China. Y en este sentido, claro, complacer a Donald Trump exactamente de qué forma. La mejor manera de complacer a Donald Trump, os diría, a día de hoy, cuando Estados Unidos ya tiene declarado de forma absolutamente abierta que su principal enemigo es China, es atacar ya no tanto a la Federación de Rusia, sino a China a través de la Federación de Rusia. Por ahí es precisamente por donde podrían ir los tiros en términos de las posibles provocaciones a realizarse por parte del régimen de Kiev, porque no solo estamos hablando del hecho de afectar a Rusia, del hecho de afectar a China, de la necesidad de complacer a Estados Unidos. Una de las cuestiones más importantes aquí es que Ucrania tape sus pérdidas, sus fracasos y sus vergüenzas. Estamos hablando de fracasos militares, pero sobre todo estamos hablando, os lo comencé a comentar en el informe de ayer, estamos hablando del hecho de que en la ciudad de Kupiansk hay una tremenda cantidad de población reprimida por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y esto, por supuesto, va a salir a la luz tan pronto como Rusia llegue a la localidad de Kupiansk y pueda llevar a cabo su propia investigación independiente, de modo que el régimen de Kiev tendrá que enfrentarse a la verdad, que ahora, teniendo en cuenta que las palabras de la Federación de Rusia ya sufren ese bloqueo mediático en mucho menor medida, pues sí van a terminar llegando y cada vez más gente va a terminar siendo consciente de lo que el régimen de Kiev representa en la realidad. Y es precisamente por ahí por donde van los tiros en términos de la necesidad de Zelensky de inventarse cualquier cosa para, repito,
tapar sus vergüenzas en varios sentidos. Y aquí hay varias posibilidades. Hemos visto este posible ataque contra el gasoducto La Fuerza de Siberia, uno de los más estratégicos en términos de cooperación entre China y la Federación de Rusia. Otra posibilidad es la creación de una bomba sucia y su utilización, ya sea en el territorio de Rusia o ya sea en el territorio de Ucrania. Aquí se está hablando también de la participación de Francia, que parece está ayudando a Ucrania a manejar varias centrales nucleares en su territorio. Ucrania no se sabe muy bien, estas son algunas fuentes que apuntan en esta dirección, dónde está llevando los residuos nucleares que supuestamente deberían estar bajo control, pero no está claro que Grossi, desde este organismo, ¿no?, de energía atómica, esté controlando el asunto, y de hecho todo apunta a que no lo está haciendo como debería. Así que como posibilidad está ahí, y sin duda alguna desataría terribles consecuencias, afectaría al territorio de Bielorrusia, de la propia Ucrania, de la Federación de Rusia, y pudiera ser que de alguno de los países cercanos también a las propias fronteras de Ucrania, países, estamos hablando en términos occidentales, es decir, de la misma Unión Europea. Pero también existe otra posibilidad, y es que, ya sea con el uso de los Tomahawk o sin la participación de los mismos, que Ucrania lleve a cabo en el territorio de la Federación de Rusia otra operación que de alguna forma nos recuerde aquella operación cuyas imágenes vais a ver ahora mismo en pantalla, que es esta operación Telaraña, donde os recuerdo, no sé si lo habréis visto en su momento o no, Ucrania lanzó una serie de drones, decenas de drones, sobre el territorio de la Federación de Rusia, llegando a atacar incluso algunos puntos tan importantes como varios aeródromos del país, provocando, por supuesto, una situación de alarma muy seria y muy grave. Este fue un golpe mediático muy importante por parte de Ucrania, un golpe mediático, además, todo hay que reconocerlo, muy exitoso, una operación que Ucrania dice estuvo planeándose durante muchísimo tiempo y que la Federación de Rusia ha afirmado hace apenas unos momentos que se estuvo planeando y organizando con la ayuda principalmente de Reino Unido. Así, los servicios de inteligencia de la Federación de Rusia, bueno, en particular el Servicio de Seguridad Nacional, el FSB, habla de que los servicios de inteligencia británicos supervisaron los ataques contra aeródromos rusos. Esta operación que estáis viendo ahora mismo en pantalla. El director del FSB, Alexander Bortnikov, declaró que los servicios de inteligencia británicos supervisaron directamente la operación Telaraña del Servicio de Seguridad de Ucrania, el así denominado SBU, durante la cual, y lo estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas, drones ucranianos atacaron aeródromos militares rusos en la primavera del 2025. La operación se llevó a cabo en vísperas de las negociaciones ruso-ucranianas en Estambul el 2 de junio del año 2025 y se convirtió en el mayor ataque contra la infraestructura militar rusa en todo el territorio de la Federación de Rusia desde el inicio de la guerra. Según el FSB, los servicios secretos británicos MI6 y las unidades especiales SAS no solo ayudaron a planificar la serie de ataques con drones FPV, sino que también se encargaron del apoyo propagandístico. Los medios difundieron información falsa sobre supuestos daños masivos y subrayaron la autoría ucraniana de la operación con el fin de ocultar el papel de Londres, que efectivamente ahí representó una diferencia muy grande. Es decir, sin la ayuda de Londres esto no se habría podido llevar a cabo en estas condiciones. Instructores del SAS y del MI6 planificaron ataques no solo contra aeródromos, sino también contra instalaciones del consorcio del oleoducto del Caspio, cuyos accionistas son Rusia, Kazajistán y Estados Unidos. El régimen de Kiev y su bloque de poder están completamente controlados por el Reino Unido. Todo esto lo reporta el FSB ruso. Londres encabeza el partido de la guerra en Europa.
dirigiendo mediante provocaciones y desinformación la línea de Bruselas para boicotear la resolución del conflicto ucraniano. Esto, ahí estáis viendo los drones colocados en camiones, Reino Unido impulsa la militarización de Europa insistiendo en su preparación para el enfrentamiento armado con Rusia por tierra, mar y aire, alimentando la histeria sobre una supuesta amenaza desde el este. Para materializar las aspiraciones británicas de infligir una derrota estratégica a Rusia, se garantizaron a Zelensky los recursos necesarios y se le dio carta blanca para construir literalmente una dictadura fascista. Unidades del ejército británico SAS participan directamente en las hostilidades contra Rusia. Existen datos fiables que indican que bajo el patrocinio de los servicios de inteligencia británicos se llevan a cabo atentados y sabotajes en Rusia. La cooperación entre los servicios secretos británicos y ucranianos se centra especialmente en reclutar y manipular a simpatizantes del Islam radical, incluidos militantes del Medio Oriente vinculados a organizaciones terroristas internacionales. Se aplica la táctica británica tradicional de enfrentar a pueblos por motivos étnicos y religiosos, sobre todo entre ciudadanos procedentes de Asia Central y del Cáucaso. Varias empresas militares privadas extranjeras están involucradas en proveer recursos al grupo terrorista del Estado Islámico, que plantea extender su control al norte de Afganistán y llegar a las fronteras de la CEI. Rusia posee información sobre la preparación de actos de sabotaje contra el gasoducto Turk Stream organizados por los servicios británicos y también ucranianos. Los especialistas no dudan de la implicación de los servicios de inteligencia de la OTAN en los incidentes relacionados con los presuntos drones rusos sobre el territorio de la Unión Europea. Londres fue el iniciador de la campaña contra la flota en la sombra rusa, buscando imponer un bloqueo marítimo a Kaliningrado y a los buques rusos en el mar Báltico. Esto es lo que se está denunciando ahora mismo por parte de la Federación de Rusia y, por supuesto, no está saliendo en ninguno de los medios occidentales, es decir, no se está advirtiendo absolutamente a nadie del hecho, y este es precisamente el director del FSB, el señor Bortnikov, que pues, estuvo ofreciendo estas declaraciones que os acabo de leer citándole a él. Es que nadie en Occidente está realmente planteando si siquiera la posibilidad de que Ucrania, y mucho menos hablando de ella en términos abiertos, de que Ucrania pueda llevar a cabo ataques absolutamente terribles y que tengan consecuencias aún más terribles si cabe en el territorio de la Federación de Rusia. Aquí estamos nosotros para advertir de estos hechos porque desde mi humilde punto de vista esto es la realidad que debe y que merece ser contada. Aquí en Donbass se entiende a la perfección que las consecuencias van a terminar metiendo en un conflicto abierto a varias potencias nucleares a la vez, de producirse efectivamente estos actos que Ucrania está planeando. Así que a cuanta más gente podamos prevenir de esto y ojalá evitar que suceda, va a ser mucho mejor, ya no solo para mí personalmente, ni mucho menos para la Federación de Rusia, sino para el mundo en términos globales.